¿Sabías que en España muchas personas comen 12 uvas a las 12 en punto, el 31 de diciembre? 12 uvas, una por cada campanada, y si las tomas bien, dicen que trae suerte. Suena fácil, pero, oye, con los nervios, no es tan simple. Y otra cosa que sorprende, la sobremesa. Es ese rato largo después de comer, cuando sigues hablando y hablando. A veces dura más que la comida, la verdad. El mayor error, creo, es mezclar costumbres de España con las de otros países hispanos. O sea, pedir tacos en un bar de tapas, o pensar que todos saludan igual. Entonces, hoy, vamos a aclarar todo eso, ¿vale? Hola, soy María. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy hablamos de cultura española, costumbres y tradiciones, pero de forma práctica y simple. Yo soy Carlos, y sí, venimos con ejemplos, historias y un poco de humor, ¿no? La idea es que puedas entrar en un bar, ir a una fiesta del barrio y sentirte cómodo. Venga, empezamos con lo básico. Pues mira, primera costumbre muy española, el tapeo. Ir de bar en bar, pedir una bebida y una tapa para compartir. Es social, es relajado, y no hace falta mucha formalidad. Hagamos un mini roleplay rápido, ¿te parece? Estamos en un bar. Yo digo, buenas, ¿me pone una caña y una ración de tortilla, por favor? Y tú, María, eres la camarera. Vale. Yo respondo, claro, ahora mismo, ¿algo más? Y tú dices, sí, unas croquetas para compartir. Al final, para pedir la cuenta puedes decir, la cuenta cuando pueda, por favor. Suena simple pero funciona muy bien. Y si hacemos un brindis con amigos, lo normal es decir salud y mirar a los ojos. Es un gesto pequeño, pero importante. No golpees la copa fuerte, suave, que si no, se rompe. Justo y cuidado con malentendidos. Una persona contó en internet que en una cena familiar en España, pensó que el brindis era como en su país, levantarse, gritar, aplaudir. Se levantó sola y los abuelos se quedaron en plan, ¿pero qué pasa? Fue gracioso pero también un poco vergonzoso. Otra cosa clave, los saludos. En España, entre amigos o familia, muchas veces son 2 besos, uno en cada mejilla. Pero en el trabajo, o con alguien que no conoces, normalmente das la mano. No es igual en todos los países hispanos, así que mejor preguntar o esperar el gesto de la otra persona. Sí, y sobre la puntualidad, pues depende. Con amigos, llegar 5 o 10 minutos tarde a veces no pasa nada. Pero para una entrevista o una cita importante, claro, mejor llegar a tiempo. No arriesgues, ¿sabes? Hablando de mezclar culturas, a mí me pasó algo con la comida. Un día quise hacer una tortilla de patatas para unos amigos, y, no sé por qué, le puse jalapeños y frijoles como si fuera un plato mexicano. O sea, estaba picante y raro, un desastre total. Aprendí que cada receta tiene su historia y su estilo. Totalmente. Por eso un consejo útil, aprende el significado de los platos. Por ejemplo, el roscón de Reyes se come el 6 de enero, el Día de Reyes. Y en Nochevieja al 31 de diciembre, las 12 uvas a las 12 en punto. No es solo comer, es compartir tradición, familia, recuerdos. A ver, Minitet, ¿sí? Oye, oyente, ¿y tú también, María? ¿Recuerdas qué significa sobremesa? Y, segundo, ¿qué decimos en un brindis normal en España? 3, 2, 1. Vale, respuesta rápida. Sobremesa es el tiempo después de comer cuando la gente sigue hablando en la mesa sin prisa. Y en un brindis decimos salud, mirando a los ojos. Si aciertas, pues oye, vas muy bien. Seguimos con fiestas. En España hay muchas, Semana Santa con procesiones, las fallas en Valencia, la Feria de Abril en Sevilla, y cada pueblo tiene su fiesta mayor. Una palabra bonita es romería, es una procesión, muchas veces al campo con música y comida. Consejo sorpresa, si puedes, participa. Vas, miras, preguntas y haces amigos más rápido. Sí,
y ojo con los horarios. Mucha gente come sobre las 2 de la tarde, y cena tarde, a veces a las 9:30 o a las 10. Si alguien te dice quedamos sobre las 8, significa más o menos a esa hora, no exacto. Esto ayuda a no frustrarse. Otra cosa que veo mucho es traducir expresiones tal cual. Por ejemplo, decir algo muy literal para mostrar enfado y sonar demasiado fuerte. En español de España a veces decimos estoy enfadado, pero también me da rabia o me fastidia. El tono y la cara importan, no es solo la palabra. Y unas frases útiles del día a día, que suenan muy naturales: ¿me pones un café con leche, por favor? Para llevar, gracias, tienes cambio, y cuando quieres pagar por todos, dices invito yo. Si alguien te invita, puedes responder gracias, la próxima invito yo, y queda muy bien. Hagamos otro roleplay corto de saludo, ¿vale? Tú conoces a la madre de tu amigo. Yo soy la madre. Tú dices, hola, soy Carlos, encantado. Y yo respondo, hola, Carlos, encantada, ¿qué tal? Aquí normalmente doy la mano, no 2 besos, si no hay confianza. Si ella se acerca, entonces sí, 2 besos, pero suave y sin prisa. En oficinas o con médicos, casi siempre es la mano y ya. También puedes usarlo usted con personas mayores si no hay confianza. ¿Cómo está usted? Aunque en España usamos mucho tú, con respeto igual, ¿eh? Si dudas, escucha primero cómo te hablan. Y cuando te invitan a casa, un detallito funciona genial, un postre, unas pastas o una botella de vino. No hace falta algo caro, es el gesto. En muchas casas no se quitan los zapatos, pero preguntas y listo, me quito los zapatos, y ya está. Sobre celebraciones, te hago un pequeño mapa rápido. En Nochevieja, el 31 de diciembre, tomamos 12 uvas a las 12 en punto. En Reyes, el 6 de enero, los niños reciben regalos y comemos roscón. En Semana Santa hay procesiones, y en verano muchas fiestas del barrio con música y comida en la calle. Todo muy social. Hay un tema que a veces genera debate, hay gente que vive en varios países y se siente más cómoda con unas costumbres que con otras. Y oye, no pasa nada. Adoptar una costumbre nueva no te hace mala persona. Lo importante es respetar y no comparar todo el rato, ¿no? Exacto. Y, por favor, no generalicemos. España y los países de América Latina comparten el idioma, sí, pero las costumbres cambian. Mejor preguntar, perdón, ¿cómo se hace aquí? La gente, en general, explica con cariño y con una sonrisa. Antes de cerrar, queremos saber de ti. ¿Qué tradición en España te sorprendió más? ¿La sobremesa, las 12 uvas o los 2 besos? Cuéntanos tu historia concreta, dónde estabas, con quién y qué aprendiste. Nos encanta leer experiencias reales. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete al canal, que así no te pierdes los próximos. Y compártelo con ese amigo que siempre dice ¿y eso de la sobremesa qué es? Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos muy pronto. Cuídate, disfruta de la próxima fiesta del barrio, y di salud como un local. Chao.